tardes a todas y a todos. Sean bienvenidos a este nuevo espacio de la sección El Aula, Taller de Saberes y Conocimientos de la revista Tiempo de Derechos, bajo el auspicio de la Fundación Aguirre Azuela Chávez Jauregui, Pro Derechos Humanos, Asociación Civil, a quienes pues les agradecemos mucho la invitación para participar en esta sección que corresponde a derecho administrativo. Y bueno, pues el derecho administrativo tiene mucho que ver con todas las ramas del derecho constitucional y de los demás derechos. Le agradecemos, por supuesto, a nuestros anfitriones, al doctor Rafael Estrada Michel, al doctor César Ruiz, la invitación para participar en este segmento, y por supuesto a nuestro invitado, que nos ha hecho el favor de acompañarnos para platicar de un tema, pues, de suyo muy interesante, porque, pues, ya el licenciado, el señor juez Miguel Ángel Luna Gracia, había hecho para mi gusto, la mejor síntesis de la iniciativa que presentó el presidente de la República en febrero de este año para reformar al Poder Judicial y a los poderes judiciales también locales, una reforma constitucional que, digo, la mejor síntesis que he escuchado es de decir, este es un bodrio. Y ahora pues tenemos la segunda versión, tenemos que ir al bodrio 2, ¿ah? Para conocer qué tantos cambios han hecho los legisladores en su dictamen, en este dictamen que formuló la Comisión de Puntos Constitucionales en un documento pues enorme que lleva cerca de 284 páginas y que han anunciado con bombo y platillo como grandes cambios, más de 100 cambios han anunciado a esta iniciativa del presidente, cuando al principio pues habían declarado también muy tajantemente que, siguiendo las instrucciones de su jefe, esto es del presidente de la República, no le moverían ni una coma. La notoria pues incorrección de la iniciativa, los evidentes problemas que presenta y su poca practicidad y éxito al tratar de llevarla a cabo, pues ha hecho que tengan que hacer muchísimos cambios que, bueno, solo vienen a empeorar esta iniciativa. Y por ello, pues decía yo en una publicación en redes sociales que me recordaba aquella frase, pues ya tan famosa, de don Porfirio Muñoz Ledo, decir, qué manera de legislar. Claro, él les dijo otra cosa antes que, bueno, a mí me da pena repetir en este momento, pero así estamos, este es el estado de cosas. Por ello le agradezco mucho al señor juez Miguel Ángel Luna Gracia que nos acompañe para hablarnos de este tema, porque ha tenido una muy destacada participación en todo el análisis de esta iniciativa de reforma, que está sujeta todavía, por supuesto, a lo que decida en definitiva el Tribunal Electoral en términos de la sobrerepresentación, y pues analizar y determinar si estos partidos alcanzan la mayoría calificada que se requiere para poder llevar a cabo una reforma constitucional, algo que está en juego todavía y que, bueno, todos los mexicanos estaremos muy pendientes de lo que resuelve el Tribunal Electoral. Veremos de qué están hechos los magistrados del Tribunal Electoral y cómo resuelven. Y bueno, esto tendrá que ser sujeto de un análisis muy completo. Pues el señor juez Miguel Ángel Luna Gracia, pues es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Nuevo León y cursa la maestría, perdón, en Derecho de Amparo, es maestro en Derecho de Amparo por la Universidad Metropolitana de Monterrey. Es abogado con vasta experiencia en el ámbito jurisdiccional y pues integra el Poder Judicial desde el año 2002. A pesar de ser muy joven, pues ya tiene un camino pues de mucho tiempo recorrido en el Poder Judicial, porque ingresó a en su experiencia profesional siendo practicante en el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Nuevo León, actualmente Juzgado Primero de Distrito en materia administrativa, y también en el Juzgado Segundo de Distrito en materia civil y de trabajo en ese mismo estado,
Y después, pues gracias a esta preparación, que es lo que hoy se destaca mucho, cómo se prepara una persona para acceder a estos cargos, pues pudo ser oficial judicial en el segundo tribunal colegiado en materia administrativa del cuarto circuito y en ese mismo tribunal secretario de tribunal, es decir, pues se preparó, estuvo ascendiendo dentro de su carrera judicial, logró desempeñar este cargo de oficial, de secretario de tribunal y posteriormente ya pues juez, no, juez de distrito en el juzgado noveno distrito en el estado de Tamaulipas y también pues en el juzgado primero distrito del centro auxiliar de la décima región donde se desempeña hasta la fecha. Don Miguel, pues también ha impartido pues, múltiples conferencias y cursos en diversas instituciones públicas y privadas y también da clases, imparte clases en el Instituto de, lo que era el Instituto de la Judicatura Federal, ahora Escuela Federal de Formación Judicial, en el curso básico de formación de personas secretarias. Es un curso pues muy riguroso, muy extremo, donde las personas tienen que prepararse y si lo acreditan, pues pueden acceder a este cargo de secretarios. Por esto es que esta reforma que pretende desaparecer pues la carrera judicial no toma en cuenta todos estos elementos de preparación que tienen cada uno de los integrantes del Poder Judicial de la Federación. Por ello le quiero agradecer, perdón por esta síntesis muy apretada, pero el tema pues nos da para bastante tiempo y prefiero que escuchemos a don Miguel y por ello te agradezco mucho tu participación, Miguel. Muchas gracias y bienvenido. Gracias a usted, magistrado, por la invitación, doctor Rafael, en general a todos los integrantes de la Fundación. Para mí es un honor acompañarlos aquí, que me den la oportunidad de platicar, de ver en qué términos se está desarrollando esta reforma. Y pues entrando al tema, porque coincido en que son muchos aspectos los cuales ver, analizar, discutir y criticar objetivamente hablando. Pues bueno, primero voy a hacer una referencia lo más breve posible de los términos originales en los que se presentó esta iniciativa el 5 de febrero de este año por el presidente de la República. También una reseña muy breve de las críticas más fuertes, más consistentes que hemos hecho. Y después ya voy a aterrizar en las modificaciones que se hicieron y en qué términos pues las críticas se refuerzan, se modifican, se agravan, etcétera. Entonces voy a tratar de ser en esta primera parte de la reforma inicial, voy a tratar de ser muy breve, voy a ir directo a los puntos que hemos discutido y ya después profundizamos en estos cambios que sí puedo adelantar. Siguen manteniendo esta reforma como la calificamos, magistrado, como un bodrio. Es un tema que me parece muy delicado, sobre todo para el derecho de todos los mexicanos a tener tribunales independientes, a su acceso a la justicia y sobre todo la limitante que se empieza a establecer en la protección y efectivo control de actos que puedan violar derechos humanos. Entonces, pues bueno, ¿qué fue lo que se presentó en la iniciativa del 5 de febrero? En términos muy generales, puedo dividir que la exposición de motivos, las razones en las que justifica esta propuesta de reforma son tres muy esenciales, que se han repetido lamentablemente casi todos los días desde hace 6 años, por las mañanas. Primera, corrupción generalizada en jueces, sin distinguir, simplemente con afirmaciones tan graves, tan lamentables como que el Poder Judicial está podrido y todos los jueces son corruptos, son dos ideas que están ahorita muy arraigadas en las personas que promueven esta iniciativa. Entonces, vamos primero, la corrupción generalizada. Segundo, la percepción, y hago mucho énfasis en esta palabra, porque es esencial para la opinión y la crítica que tenemos, la percepción generalizada de que toda la impunidad en México, que no está a discusión, es causada y es culpa por y de los jueces, hablando en términos generales, ministros, magistrados, jueces de distrito, sin distinguir locales o federales. Esta es la segunda. Y la tercera
la ineficiencia también de este poder. Supuesto número de asuntos rezagados de una manera increíble, impensable, etc. Estas tres ideas fundamentales se desarrollan en unas cuantas cuartillas con afirmaciones que puedo adelantar y criticar con conocimiento de causa genéricas, sin ninguna documentación, sin ninguna prueba, sin ninguna estadística, sin ningún análisis de ningún tipo que sustenten esas afirmaciones. En general, como se ha dicho, sin un diagnóstico. No hay un diagnóstico previo al cambio, lo cual es parte esencial de cualquier cambio en cualquier institución o corporación. Entonces, conforme a estas tres razones o estas tres justificaciones, entre comillas lo digo, se presenta la reforma. ¿Y cuáles son los cambios sustanciales en esta misma reforma? También son cuatro, tres muy graves y uno de carácter administrativo que yo le veo un punto positivo y lo demás pues veremos cómo se desarrolla. ¿En qué consisten estos cuatro puntos? Primero, modificar la designación de jueces, que actualmente es mediante la carrera judicial y concursos de oposición, por un sistema de elección por voto popular directo. El segundo es modificación en la integración de la Suprema Corte. Se reducen los ministros de 11 a 9 y se establece que su funcionamiento sea ya todo en pleno, siempre. Se elimina el sistema de salas y se reduce el pleno. Tercero, la instauración de un nuevo sistema de disciplina mediante la modificación de las atribuciones del Consejo de la Judicatura, que también se va a modificar, eliminándole su facultad de vigilancia y disciplina sobre el personal del Poder Judicial de la Federación, y se crea un órgano jurisdiccional denominado Tribunal de Disciplina, compuesto por magistrados, también electos por voto popular, que esencialmente van a tener como función investigar, sancionar en términos amplios, desde ministros hasta jueces, en todas las categorías de la función jurisdiccional a nivel titular. Y el último, la modificación administrativa del Consejo, que es modificar el Consejo de la Judicatura Federal, perdón, para que se pase a llamar órgano de administración judicial. Con algunas modificaciones administrativas se pretende aquí, desde la iniciativa primaria, dividir la presidencia de la Corte y del Consejo, modificar su sistema de designación y cambiar algunas de sus atribuciones. Ahora, ¿cuáles son las críticas más recias que se han hecho respecto de estos cuatro elementos? Empiezo por el cuarto, es decir, el cambio del Consejo de la Judicatura a este órgano de administración, que realmente no ha recibido, hasta donde he podido yo advertir, una crítica de gravidez sobre su impacto que va a tener en la administración de justicia. Al contrario, se ha celebrado que se pretenda separar la presidencia del Consejo de la presidencia de la Corte, lo cual ha sido también analizado y recomendado muchas veces por instituciones académicas, incluso internacionales, como una medida que beneficiaría la adecuada administración, por un lado, de la Suprema Corte de Justicia, enfocada en resolver los asuntos de mayor trascendencia, y por otro lado, de la administración del Consejo de la Judicatura, que pues valga la redundancia, es un órgano de carácter totalmente administrativo. Entonces, sí se llegó a discutir muchas veces la inconveniencia de que una sola persona presidiera los dos. Y bueno, esto ha sido la discusión que se ha dado en este tema. Cuando hablamos de la elección de jueces, las críticas más fuertes que se han dado es que, adelantando conclusiones, destruyen por total el sistema de carrera judicial para la designación de jueces, politiza a los jueces y evidentemente pone en riesgo la independencia del Poder Judicial de la Federación, volviéndolo muy susceptible a presiones externas y entre otras que pues vamos a detallar ahorita un poco más adelante. ¿Cómo se estructura en términos muy generales esta primer propuesta de elección popular? En su momento era partir de que, por los tres motivos que mencioné en un principio, era necesario cesar a todos los jueces. En los artículos transitorios empezaba
se estableció claramente que una vez entrando en funciones los jueces electos por voto popular mediante este nuevo sistema, automáticamente todos los magistrados, ministros y jueces iban a quedar cesados. El sistema, ¿cómo se proponía? En un principio que cada uno de los poderes, es decir, ejecutivo, legislativo y judicial, hiciera la propuesta dependiendo del cargo de cierto número de candidatos. Había más candidatos, por ejemplo, para ser ministros por poder y menos para ser jueces. Estamos hablando de entrada, pues, de los 11 ministros de la Suprema Corte, de los magistrados del Tribunal Electoral y de todos los jueces y magistrados, que sumamos alrededor de 1,700 o un poquito más titulares. Entonces, partimos de que todos van a ser cesados, y el sistema, ¿cómo era? Cada poder va a hacer esta propuesta de candidatos por cada plaza ante el Senado. Los términos de esta propuesta era que estos candidatos no tuvieran financiamiento ni público ni privado, que no pudieran hacer ningún tipo de precampaña y sí que pudieran tener espacios comunes en radio y televisión para dar sus propuestas de campaña. Aquí también hago énfasis en esto. El Senado básicamente hace la convocatoria para las elecciones extraordinarias que comenzarían, según el primer dictamen, en marzo del próximo año. Recibiría las listas de los propuestos de cada uno de los poderes, las aprobaría y establecería esencialmente los periodos para la votación, organizadas mediante ya el órgano encargado de realizar la votación. En un principio se hablaba de un órgano administrativo, también dependiente de la Secretaría de Gobernación. En el dictamen de modificación habla del INE. Entonces, aquí hay un aspecto en el que por estas aparentes imprecisiones me voy a referir al órgano encargado de las elecciones. Entonces, ya este órgano encargado de elecciones desarrollaría las elecciones, valga la redundancia, serían elegidos por los ciudadanos estos candidatos y entonces ya entrarían en funciones para el próximo año, y automáticamente cesando todos los demás. Las críticas más fuertes contra este sistema ya las adelanté, en el sentido de que se pierde la independencia judicial, se hace a un lado el sistema de carrera judicial, que ha demostrado ser un método efectivo para la designación de titulares profesionalizados y sobre todo libres de presiones políticas, económicas, criminales o de cualquier otro tipo. Entonces, dentro de este procedimiento, insisto, las críticas que se han hecho son la politización desde el momento en que para ser titular, desde ministro hasta juez, se necesita forzosamente pasar por un filtro de corte político o elitista, en el sentido de que si no tienes la propuesta de un integrante de los tres poderes, simplemente no hay forma de llegar a ser juez, contrariando esto el sistema de carrera judicial, basado en los méritos, en la experiencia y sobre todo en los concursos muy arduos de varias etapas que duran meses y que tratan de garantizar en la mayor medida la profesionalización, insisto, de los jueces. Pero al mismo tiempo de establecer este filtro elitista, también se sujeta a llegar a los cargos, ser votado, evidentemente, lo cual también implica hacer compromisos con tus votantes. Los jueces aquí hemos reiterado muchas veces, no tenemos una función naturalmente de representación directa de las personas. Fungimos como árbitros para la solución de conflictos y en esa medida no podemos representar a una u otra parte y potencialmente podríamos vernos en un conflicto tan grave de resolver, por ejemplo, para jueces federales, que la gran mayoría de asuntos que conocemos son juicios de amparo, resolver asuntos donde quien nos solicita protección es la persona que votó por nosotros, mientras que la autoridad a quien se acusa de haber violado derechos humanos es la autoridad que nos propuso. Entonces, tendríamos que resolver controversias entre los dos sujetos esenciales de los que depende nuestro trabajo. Contrario
también a la garantía que actualmente tenemos de inamovilidad, en el sentido de que una vez llegado al cargo de juez de distrito o de magistrado, a los 6 años, eres sujeto a un procedimiento de ratificación de corte administrativo por parte del Consejo de la Judicatura, donde se evalúa tu disciplina, tu desempeño, tu evolución patrimonial de manera muy, muy rígida y se determina si eres apto para continuar en el cargo y entonces ya eres inamovible. Esta garantía, evidentemente, tiende a reforzar lo que es la independencia judicial de los jueces, precisamente para no depender de alguien más o de algún tipo de presión en relación a conservar esta actividad. Entonces, la carrera judicial se entiende como un plan de vida, como un mecanismo en el cual podemos llegar a ser jueces con base en esfuerzo, con base en constancia, en estudio y en concursos de oposición, sin depender, insisto, de este tipo de presiones que esta iniciativa sí estaría generando en estos términos. Ahora, cuando hablamos del Tribunal de Disciplina, se ha criticado también fuertemente que constituye un órgano más que disciplinario, un órgano de control político. ¿En qué sentido? Cuando vemos la iniciativa, la primera, se advierte que sus facultades en principio son discrecionales. Es decir, que puede iniciar investigaciones de oficio o por denuncia de cualquier persona. Así no se hace distinción. Y el problema se empieza a ver cuando analizamos los supuestos. Los supuestos por los cuales el Tribunal de Disciplina puede activarse a fin de sancionar a un ministro, a un magistrado, a un juez, son por irregularidades denunciadas por cualquier persona, así en esos términos, por actos contrarios al interés público, sin que se defina. Obviamente el interés público es un concepto muy complejo de definir, lo vemos mucho, por ejemplo, en la suspensión de amparo. La jurisprudencia de la Corte reconoce que es un concepto indeterminado, que debe analizarse caso por caso, etc. También por complicidad o encubrimiento de criminales, sea lo que sea que se entienda por estas tres palabras: complicidad, primero, encubrimiento, segundo, y criminales, tercero. Son tres palabras que podemos entender de muchas formas, y por determinaciones que se lleven a cabo sin cumplir con el principio de excelencia. Entonces, los magistrados que lo integran también son electos por voto bajo el mismo esquema que mencionábamos. Y pues se ha criticado que un tribunal de por sí politizado por la forma de elección de sus integrantes, que va a tener jurisdicción sobre prácticamente todo el poder judicial, desde los ministros de la Suprema Corte hasta los magistrados y jueces, y además con facultades inquisitivas de investigación y de sanción, además con parámetros o supuestos excesivamente genéricos o abiertos, pues más bien puede entenderse o podría correrse el riesgo de politizar su función y así, pues también politizar el control disciplinario sobre los jueces. Entonces nos enfrentamos aquí a un problema en el que los jueces tienen una situación de desventaja y de debilitamiento en su independencia, porque para ser jueces, primero tienen que ganar el favor de los poderes políticos, además ganar el favor de los ciudadanos que van a votar por ellos, y además cuidar en extremo no incomodar al Tribunal de Disciplina Judicial, que bajo estos parámetros, facultades tan amplias y sobre todo supuestos tan genéricos, pues podrían desencadenar incluso podría desencadenar represalias por el sentido de sus determinaciones. Y más aún tratándose de los jueces de distrito, que a quien siempre juzgan en los amparos es a las propias autoridades. Entonces, pues aquí ya se empieza a ver un problema muy grave en la situación en la que van a quedar los jueces frente a los poderes, primero, políticos que están ejerciendo presión sobre ellos, jurisdiccional políticos de parte del Tribunal de Disciplina y también de parte de la ciudadanía, que muchas veces pues se enfrenta a decisiones que no es del agrado de la mayoría, aun cuando sí sean respetando derechos humanos. Se dice, ser mayoría no implica tener la razón,
necesariamente, y eso los jueces lo vivimos muchas veces con el dictado de nuestras resoluciones, que son fuertemente criticadas, pero que al final se sustentan con conocimiento, con experiencia, con argumentación para justificarla, pues apegándonos a la Constitución. Y en caso de que se cometa un error, tenemos instancias específicamente diseñadas para corregirlos. Revisión en amparo, apelación en procesos federales, entre otros. Sin embargo, insisto, este Tribunal de Disciplina pone en riesgo esa independencia precisamente porque, en resumidas cuentas, puede constituirse en un órgano de control político, afectando la independencia de todo el aparato judicial. Ahora, hablando de la Suprema Corte, la crítica que se ha hecho es que la reducción de ministros de 11 a 9 y también la eliminación de las salas, pues puede generar, en términos llanos, muy coloquiales, un cuello de botella en la solución de conflictos. Hoy en día tenemos una Suprema Corte con 11 ministros, dividida en salas, en pleno. Cada sala tiene materias de su conocimiento, los asuntos se distribuyen en función de la competencia que corresponda, y entonces hay un flujo más o menos bueno en la recepción y resolución de asuntos. Tan solo el año pasado, por ejemplo, la Suprema Corte recibió 16,000 asuntos que en su momento se dividieron entre salas, entre el Pleno, y a la fecha, aunque sí hay asuntos que han tardado meses en resolverse, incluso más de un año, cuando hablamos estadísticamente el rezago que cuenta la Suprema Corte ahorita no es grave, no es grave. Incluso a nivel general, incluso ya criticando la afirmación de que el Poder Judicial es ineficiente, para el corte de 2024, de 1,400,000 asuntos que se han recibido en el Poder Judicial de la Federación, se ha resuelto el 94%. Entonces hablamos, en el 2023 fue del 97%. Entonces sí tuvimos una pequeña baja del 2022, perdón, a 2023, pero también esto pues se puede justificar de cierta forma por la reducción presupuestal, la reducción de órganos jurisdiccionales, han desaparecido tribunales auxiliares, hay personal que está a disposición auxiliando a otros órganos en general. Ahora, insisto, en este punto pues se ve ese inconveniente de que haya menos ministros y por lo tanto menos pluralidad de ideas, y también enfrascados en un pleno que va a resolver desde un asunto desechado por extemporáneo prácticamente hasta una acción de inconstitucionalidad de la mayor importancia nacional. Se corre el riesgo de que, por atender todos y cada uno de los asuntos que pudieran en su momento haberse dividido entre salas y dejar al pleno otro tipo, pues ahora sea precisamente el pleno el que atienda prácticamente, reitero, todo, lo cual creo que sería poco práctico, creo que sí generaría un cuello de botella y por lo tanto más rezago. Pero bueno, esto en general ha sido lo criticado en el dictamen inicial. ¿Qué es lo que se cambia? Como adelantaba el magistrado Cruz Razo, se presumió en redes sociales, con bombo y platillo casi casi, que la reforma había tenido más de 100 modificaciones, que se había escuchado las opiniones llevadas a cabo en los foros organizados por la Cámara de Diputados, donde en algunas sedes perdón por la expresión, nos cerraron la puerta en la cara, literalmente, nos quedamos afuera, donde nos apagaron el micrófono, entre otras desafortunadas actitudes que, pues bueno, llevaron a considerar que el diálogo no era completamente abierto. Pero bueno, dentro de todos estos cambios, también los voy a atender por apartados. ¿Qué cambios realmente se hicieron en relación con la elección de jueces por voto popular? Y aquí sí son varios y que personalmente me parecen muy delicados y muy graves, e incluso personalmente puedo decir que es hasta parece una broma y es una falta de respeto a México. Desde ese punto de vista lo veo. La primera modificación, el sistema esencial de elección por voto popular mantiene la intención de que sea precisamente de esa manera.
Se sigue estableciendo un número de candidatos por parte de cada poder. Se sigue estableciendo al Senado como la autoridad que en términos generales va a organizar, va a dictar la convocatoria y va a emitir finalmente las listas definitivas de los candidatos, pero se agregan algunos puntos importantes. En la reforma inicial, perdón, en el dictamen inicial no se tocaba el requisito de los requisitos de edades y de requisitos, perdón por la reiteración, para ser titular. Se establecía 30 o 35 años, 5 años con título, pero bueno, actualmente estos requisitos se conjugan con la existencia de la carrera judicial, que según estudios propiamente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tarda un promedio de 14 a 15 años llegar a ser juez de distrito. Hay personas que pues, lo han logrado en tiempos menores, personas que han tardado más, pero bueno, estamos hablando de un promedio. Aquí el primer problema de los famosos 100 cambios es que se eliminan los requisitos de edad por completo. Incluso, para ejemplificar lo inconveniente de esta reforma, por no utilizar otros adjetivos, es que en una entrevista de un legislador que precisamente tocó este tema, el reportero le dice, oye, con esta eliminación del requisito, entonces un joven de 18 años puede ser ministro de la Suprema Corte. Y le contesta el diputado, sí. Entonces le contesta el periodista otra vez, oye, pero pues tendría que haber terminado la prepa a los 8 o 9 años. Y contesta el diputado, pues puede haber un superdotado. Entonces, estamos hablando de un cambio de esta naturaleza que, sin implicar un prejuicio contra la edad de las personas, porque hay personas brillantes desde que son niños hasta su último día, se hace a un lado también la experiencia, evidentemente, si se permite que no haya un límite de edad para ser ministro, se está ignorando por completo la experiencia o es un aspecto que simplemente no importa para llegar a ocupar uno de estos cargos cupulares en el Poder Judicial de la Federación. ¿A qué agregamos esta modificación? Se establecen límites de calificaciones. Una de las primeras lecciones que tuve como estudiante fue una materia de teoría del derecho con una maestra muy exigente, que en paz descanse, en la que en mi examen final no me fue muy bien. No me fue muy bien, pero porque fue un examen oral de 50 preguntas abiertas, este fue un examen muy duro. Y recuerdo que me dijo, la calificación no hace al profesionista. Evidentemente es necesario y es muy conveniente y es bueno para nuestra imagen, para nuestro currículum, tener buenas calificaciones, pero no podemos establecer como un parámetro absoluto tener cierta calificación para dar por automático o por entendido que tenemos ciertas competencias. Ahora, aquí el problema es que no solo se incluye un tema de calificaciones para poder ser titular, sino que además ambiguo e incluso hasta confuso. Se establece que es necesario tener un promedio general de 8, tener título de licenciado en Derecho con un promedio general de 8, pero con una calificación de 9 en materias afines a la función jurisdiccional. Entonces, estamos en un problema de ambigüedad en el que pues no se define desde luego cuáles son las materias afines a la función jurisdiccional y pues también se puede limitar o más bien se establece un parámetro que no puede ser de lo más objetivo posible. Puede haber, incluso voy a comentar experiencias de conocidos. Tengo amigos, amigas, estudiantes, que fuimos estudiantes juntos, que tienen promedio de 10, mucho mejor que yo, pero que por el destino o el camino que guió sus vidas, simplemente nunca han ejercido el derecho. Nunca han ejercido una función jurídica, mucho menos una jurisdiccional, y en este sentido la reforma no busca perfiles con experiencia, sino que lo abre la posibilidad de participar para la elección de estos cargos prácticamente a cualquier persona que tenga más de 8 con licenciado en Derecho. Entonces, insisto, no prejuzgo, no prejuicio sobre la capacidad de las personas,
El problema es que esto no garantiza la experiencia y la profesionalización. Ahí es donde yo veo lo más grave. No obstante, también se exigen 5 años de ejercicio de actividad jurídica. No se define qué es. En muchos cargos, por ejemplo, se ha entendido 5 años de ejercicio, pues 5 años de antigüedad del título profesional. Entonces aquí es algo totalmente ambiguo. No se sabe si se tiene que demostrar haber efectivamente realizado una actividad jurídica o simplemente se va a contar la antigüedad del título. Tenemos otro problema que va al mismo punto, que no garantiza la profesionalización y la capacidad para llevar una actividad tan delicada como juzgar a nuestros iguales. Y la Miguel, que cereza, te interrumpa. Y sí, ahí dígame. pues sería el Senado el que vendría finalmente a determinar quién sí y quién no podría participar. Sí, 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 justamente a eso voy. ¿Cómo se reestructura el sistema de elección, donde el Senado, pues también por ambigüedades, puede tener demasiada arbitrariedad? Entonces, antes de pasar específicamente a ese punto, magistrado, el último punto, la última modificación solamente en este tema de la elección por voto, es que también se exigen 5 cartas de referencia de vecinos o amigos que te respalden, que respalden tu idoneidad para ser un ministro de la Suprema Corte de Justicia. Si esto yo lo hubiera leído hace 2 años, pensaría que es un chiste, pensaría que es una broma. Y no lo digo con fin de ser gracioso, sino que es algo que realmente me preocupa, porque 5 cartas de referencia de vecinos también, ¿qué parámetro pueden dar sobre la profesionalización, sobre la capacitación, sobre la antigüedad, sobre los conocimientos, la inteligencia emocional y la capacidad de una persona para llevar un cargo como titular del Poder Judicial de la Federación? Entonces, en cuanto a los requisitos para poder ser sujeto a este procedimiento, no solo no se modifica el voto popular, que ya ha sido ampliamente criticado, sino que se establecen estos requisitos que más allá que pudieran calificarse como absurdos, ilógicos, etcétera, más allá que eso, no garantizan de ninguna manera la idoneidad de las personas para ocupar el cargo, que es lo que a final de cuentas creo que es lo que más nos debería de interesar, precisamente tener gente capacitada que sea capaz de enfrentar los problemas y la dificultad de dichos problemas en esta función de juzgar al prójimo, insisto. Ahora, ya entrando al punto que comenta, magistrado, el procedimiento. ¿Cómo se modifica el procedimiento ya teniendo esto? También se hacen aquí unas modificaciones en donde también tiene relación con los titulares que están en activo. Aquí hay una modificación. ¿Cuál es el procedimiento? De la misma manera, el Senado hace una convocatoria, lanza la convocatoria en función de las plazas disponibles. Y aquí viene un primer problema que también, insisto, es grave, es delicado que se esté manejando de esta manera, porque para definir el número de plazas que se van a llevar a cabo en votación, se establecen 2 fases. La mitad de los titulares totales, esto se cambia, se habla de que hay un escalonamiento en la sustitución de los jueces. Aquí hay un cambio importante porque en la iniciativa primaria se establecía un cese total. En esta modificación en el dictamen se establece en 2 etapas. En la primera etapa se va la mitad, en la segunda etapa se va la otra mitad, y la forma en la que se está pretendiendo seleccionar qué titulares del Poder Judicial Federal son los que van a ser cesados en el primer periodo de elecciones es por tómbola. Es por tómbola, está a la suerte, literalmente. La permanencia de los titulares del Poder Judicial de la Federación se sujeta a la suerte y no es todo, sino que una vez establecido esto, otra modificación que se da es que todos los titulares tenemos el derecho, así lo dicen, tenemos el derecho de participar automáticamente en la elección. Nos dan un pase directo.
No lo dice la iniciativa directamente, pero se ha mencionado que es para respetar nuestro derecho de ser titulares. Entonces, esto evidentemente también implica, aunque con pasos extra, un cese masivo de titulares. Pero bueno, con estas dos precisiones, el procedimiento ahora es, ya una vez resuelta la tómbola, el Senado convocará a los poderes para postular a sus candidatos. Cada poder postulará a el número de candidatos que le corresponda. Por regla general van a ser 10. Cada poder puede establecer, según estas modificaciones, un comité de evaluación compuesto de 5 personas que pues evaluarán de alguna manera, porque tampoco se establecen requisitos mínimos en la integración y en el funcionamiento de estos comités, al menos con la reforma, con el dictamen queda totalmente discrecional. Pues bueno, se establecen estos comités y quedan incorporados todos los titulares en automático. En el procedimiento de evaluación, cada sustentante va a realizar un ensayo de 5 hojas explicando las razones por las cuales son personas capaces y competentes para llevar a cabo la función de ser ministro, magistrado o juez de distrito. Entonces, aquí la crítica que yo podría hacer es, sumado a que todos los demás requisitos no garantizan de forma alguna la capacidad y las actitudes necesarias para llevar a cabo estos cargos, pues en esta evaluación por el comité se reduce toda la carrera judicial, se sustituye todo el procedimiento de vida, de elección de vida, de años, décadas de experiencia. Como decía el magistrado, yo cumplo 40 años ahora este año y tengo ya más de 20 en el Poder Judicial de la Federación, más de media vida. Y bueno, todo el procedimiento que llevamos en la carrera judicial se sustituye por un ensayo de 5 hojas, unas cartas de recomendación y un CARDEX, en términos simplificados, lo cual, reitero una vez más, no garantiza la idoneidad de los participantes para el cargo. Entonces, estos comités de formación y funcionamiento indefinidos emitirán esta lista definitiva de 10 candidatos para las plazas necesarias. Entonces, aquí también se establece que los candidatos en exceso para el número de plazas, en términos ambiguos, serán también depurados por tómbola. Entonces, aquí se establece otra vez el factor suerte para la designación de los ministros, magistrados y jueces. También me parece que es un mecanismo que de ninguna manera es justificado para el proceso de designación de los candidatos. En fin, depurada esta lista por tómbola, se remite al Instituto Nacional Electoral, al INE, para llevar a cabo el proceso ya de votación, que será concordante con las elecciones del 2025 y luego del 2027. Entonces, la mitad se van ahora el próximo año y la otra mitad el siguiente. En términos generales, hay aquí también un trato distinto que también se ha criticado mucho por parte, sobre todo, de la prensa y de académicos, en el sentido de que la única excepción a estas reglas que les estoy comentando es tratándose de los magistrados electorales. Ellos sí, como única excepción, siguen con su nombramiento vigente hasta el 2027. Esto se pretende justificar para que sean ellos los que analicen ya las impugnaciones sobre estas dos elecciones que habrá en 2025 y 2027. Y la crítica que se ha hecho, insisto, por la academia, por la sociedad en general, es que se trata de un premio para estos magistrados que en estos momentos están a punto de resolver temas muy relevantes en cuanto a la elección, como por ejemplo la sobrerepresentación. Doctor Rafael, creo que tiene la mano levantada. Sí, su señoría, perdónenme. No, Sí, no ha salido no, en mi cámara todo este tiempo, pero he disfrutado muchísimo
su conversación de excelencia, pero Gracias, con doctor. este último tema sí no me pude aguantar. Sí, Ojalá me dígame. disculpe usted y el señor magistrado Cruz Razo, porque me interesaría mucho la opinión del experto en el sentido de si no debería haber una manifestación de estos magistrados de sala superior en relación con este suelo, porque no encuentro otra forma de llamarlo, perdón, eh, diciendo no vamos a aceptar la extensión de nuestro mandato. Y en caso de que no hubiera esa manifestación, sí, usted consideraría procedente eh, que se excusaran de conocer del tema de sobrerepresentación. Muchas gracias. Sí, gracias a usted, doctor. Qué gusto me da saludarlo. Y bueno, es un tema que tiene mucho que ver precisamente con los principios, ahora sí, de la carrera judicial, que tiene, desde mi punto de vista, tiene mucho que ver con nuestra independencia, nuestra imparcialidad. La crítica ha sido bastante fuerte en el sentido de que se trata de un premio, se trata de un soborno, etcétera. Digo, yo entiendo que son conceptos bastante delicados. Y pues bueno, como jueces, como magistrados electorales que están precisamente a punto de resolver un tema de sobrerepresentación que también será definitorio para la procedencia o no de esta pretendida reforma, yo pienso que eh, em, podrían negarse de inicio a la extensión de sus mandatos. Este tema ya ha sido analizado y resuelto incluso por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como algo inconstitucional cuando se pretendió extender el mandato del exministro Arturo Saldívar. Entonces, creo que ellos sí podrían negarse a extender ese mandato. Sin embargo, creo que no necesariamente deberían excusarse porque entendemos que lo que están resolviendo es el tema específicamente de la sobrerepresentación y no un medio de control sobre esta pretendida reforma. Así que digo, es un tema complejo porque están en la realidad fáctica, política y social, son dos aspectos que están de la mano. Si se da la sobrerepresentación, muy probablemente se dé esta reforma, pero yo apelaría más a que respeten sus mandatos en el término constitucional que les corresponde y que resuelvan el asunto con total libertad e independencia en el tema que les compete, que es la sobrerepresentación, que sí, muy probablemente se den muchas impugnaciones. Ya vimos un predictamen hoy, precisamente, donde se autoriza esta sobrerepresentación por 5 consejeros del INE. Mañana se va a discutir en pleno, ya hay una propuesta de no permitir esta sobrerepresentación. Va a haber una discusión seguramente muy acalorada y seguramente también va a haber estas impugnaciones bastante fuertes. Incluso sabemos que se ha organizado un grupo de la sociedad civil bastante activo también para promover cada quien como ciudadano, si es su deseo, el juicio de protección de derechos político-electorales. Y bueno, en resumidas cuentas, creo yo que deberían respetar la Constitución en los términos en los que tomaron su protesta y que sin la necesidad de excusarse deberían resolver el asunto con total independencia y con total imparcialidad, apelando precisamente a la Constitución, a su sentido y a una interpretación que realmente haga prevalecer los principios democráticos. Esa sería mi opinión. Yo quisiera que Excelente. sepa aquí precisamente, si me lo permite, don Rafael, Sí, una acotación. Vean ustedes cómo, y me dirijo a nuestra querida audiencia, por supuesto, a quienes le agradecemos su participación, como siempre. Vean ustedes cómo un juez prudente analiza, pondera, valora y dice, bueno, van a tener que resolver ellos en los términos que consideren pertinentes, ¿no? Esa es precisamente la experiencia que debe adquirir un juzgador para hacer unos ciertos pronunciamientos. Desde el ámbito estrictamente académico, yo podría decir también si hay un interés personal, si hay un impedimento, porque si yo apruebo la sobrerepresentación, me beneficio para quedar 2 años más o 3 años más en este cargo. Si no la apruebo, entonces me tengo que ir en la fecha que ya está programada.
Entonces, habría un espacio de discusión para decir, ¿se genera o no se genera un impedimento? Pero el juzgador, pues siempre lo pondera y lo analiza de manera prudente. Por eso creo yo que la respuesta de nuestro querido invitado, de Miguel, pues revela precisamente las tablas para analizar los asuntos. Perdón, era un comentario. No, sin Gra- duda. Usted toda Gracias, la razón. magistrado. Impresionante respuesta. Felicidades, don Miguel. Gracias, doctor. Muchas gracias. Y pues bueno, siguiendo con este tema que la pregunta sin duda me recordó mucho mi examen de juez de distrito. Así fueron todas las preguntas que me hicieron el juez, el magistrado y la consejera. Y sí, son preguntas muy interesantes que realmente ponen uno a meditar. Gracias, doctor. Y continuando con este punto, ya precisada esta excepción sobre los magistrados electorales, también hay una discusión sobre un problema aparentemente de redacción, aparentemente de interpretación, en el que se pareciera que se da a entender que tratándose de la Ciudad de México hay una excepción donde sí van a ser inamovibles los jueces electos ahí. No me parece todavía que la discusión está tan zanjada y no tengo todavía una opinión tan personal. Yo de inicio no advertí esa incongruencia. Y bueno, pasando al punto del Tribunal de Disciplina, un aspecto que omití decir hace un momento es que en la primera iniciativa, en la iniciativa más bien, las decisiones del tribunal son inatacables y tomadas en pleno. Entonces, las críticas fuertísimas que se han hecho es que de entrada es un tribunal inconstitucional porque va contra la obligación en asuntos de carácter jurisdiccional, de tener mínimo una doble instancia, que está establecido en nuestra Constitución y también en términos convencionales. Ahora, con esto en mente, ¿qué modificación se hace en la integración del Tribunal de Disciplina? Se establece que los magistrados, que será integrado por 5 magistrados. Se establece que serán electos por voto popular mediante el mismo procedimiento que hemos comentado, pero ahora se establece que su funcionamiento será mediante comisiones, que serán las comisiones las que llevarán a cabo los procesos y emitirán las resoluciones sancionatorias en su momento. Estas comisiones, en un tribunal plenario de 5 magistrados, estas comisiones serán de 3. Y se estableció en la reforma que precisamente para salvar el problema de la inexistencia de una doble instancia, entonces las resoluciones de las comisiones podrán ser recurridas ante el Pleno, quien resolverá si la sanción fue correcta o no. Entonces, lo primero que salta a la vista, evidentemente, es que, y aquí sí lo digo a título personal, pareciera más bien una pretendida evasión a esta evidente inconstitucionalidad, que sin embargo no lo logra. ¿Por qué? Porque esta segunda instancia, desde mi punto de vista, es un espejismo. ¿Y en qué términos? Porque la comisión se compone de 3 magistrados y el pleno de 5. Entonces, voy a recurrir en un pleno donde 3 magistrados mayoritarios son los que emitieron la resolución recurrida. Entonces, pareciera un contrasentido y dudo mucho que un magistrado que ya votó a favor de sancionarte en un recurso vote en contra de sí mismo. Entonces, insisto, pareciera una simulación de segunda instancia, un intento de burlar esta evidente inconstitucionalidad que, desde mi punto de vista, por la inoperatividad precisamente de esta segunda instancia, no debería de considerarse justificada en términos convencionales. Entonces, este es el cambio más relevante en este término del Tribunal de Disciplina. Y en otras cuestiones, se habla que la presidencia de la Suprema Corte Sí, será Miguel. rotativa. Perdón, maestro. Sí, muchas gracias, Miguel. Quería hacerte una pregunta aquí, porque hay, pues sí, muchas contradicciones en esta parte, en la propuesta de reforma al artículo 100, en torno del Tribunal de Disciplina Judicial, porque, pues, por un lado nos dice que es sustanciado, que el Pleno es sustanciadora y luego que es resolutora, etcétera. O sea, un mismo órgano sustancia y resuelve. Sí, Y esto, pues, no nos garantiza de ninguna manera
que un órgano sea completamente imparcial. Es decir, cuando estos sistemas recursivos quedan como definitivos e inatacables y se lo resuelve el propio ente que está resolviendo en primera instancia, pues aquí hay una grave violación. Pero sigue subsistiendo esta grave violación a los derechos humanos de las personas juzgadoras, porque esta propuesta de reforma constitucional, pues muy tajantemente dice, las decisiones del tribunal serán definitivas e inatacables y por lo tanto no procede juicio ni recurso alguno en contra de estos. Entonces, este tribunal se erige como la máxima instancia jurisdiccionalmente, Sí, sí, del país. porque incluso tiene la potestad de sancionar o de juzgar a ministros y a integrantes del órgano de administración. Entonces, yo creo que hasta se agrava la inconstitucionalidad de esta pretendida reforma, aunque bueno, se reforma constitucional, pero se agrava su sentido arbitrario y pues violatorio de todos los derechos de las personas juzgadoras. Los jueces federales, lo he dicho muchas veces, somos ciudadanos de segunda, porque no tenemos derecho a impugnar una resolución que nos sancione. Una persona que comete el más atroz de los delitos que ustedes puedan imaginar, pues tiene derecho, bajo su presunción de inocencia, a ir ante un juez, a ir posteriormente a una apelación, puede ir al amparo y puede, su caso, llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Puede tener 3 o 4 instancias para defender su situación. En cambio, el juzgador federal no tenemos nada. Con la reforma de este anterior presidente, de decir las decisiones del Consejo van a ser definitivas e inatacables y ya no procede absolutamente nada, dice, bueno, por lo menos en el recurso de revisión en casos muy graves, pues tenía el funcionario judicial una esperanza de que se resolviera su situación. Y además todavía con el grave problema de que para que la Corte resolviera o resuelva todavía, se pasan muchos años, incluso años para que resuelvan un procedimiento que a veces incluso hasta llega a prescribir la facultad de la autoridad. Entonces, yo creo que debemos también de poner de relevancia como a los jueces federales, que somos los que resolvemos y protegemos los derechos humanos de las personas, nos dejan en un completo estado de indefensión. Con este tribunal, que es una santa inquisición, más que otra cosa, pues la situación se agrava notablemente. Hay un tema aquí muy interesante de fondo que quizá lo podamos reflexionar en otro momento. ¿Sí? ¿Qué facultad tiene este tribunal para analizar un fallo de un juez? ¿Qué facultad tiene para analizar el fallo de un tribunal colegiado? Que en términos de la misma Constitución, sus resoluciones son definitivas e inatacables. No puede tener injerencia en ese sistema, que es algo que el Consejo de la Judicatura ha cuidado mucho de tratar de no interferir en lo que es el criterio judicial. Sí, las demás cuestiones, pero no en esto. Con estas facultades que se dan en este tribunal, la forma en que está diseñado, que se pretende diseñar, la verdad sería un tribunal de plena arbitrariedad. Sí, Sí. incluso por eso mencionaba que se va a erigir como en un tribunal de control político, porque debido a las facultades tan amplias que tiene de revisar que cumplas con el principio de excelencia, como sea que ellos lo entiendan, que van a revisar que no vulneres el interés público, que sea lo que ellos entiendan por interés público, y que tengan facultades discrecionales precisamente para investigar, sancionar, inhabilitar, destituir, denunciar penalmente e incluso dar aviso para el inicio de un juicio político. Pone en un estado, como bien dice magistrado, de total invulnerabilidad a los jueces, simplemente por tomar una decisión que en los términos de la estructura procesal se entiende definitiva e inatacable. Va a ser una instancia que pueda revisar una sentencia que es cosa juzgada, que sin embargo diga, esta sentencia definitiva e inatacable se dictó contra el orden público y te voy a cesar y voy a dar vista al Ministerio Público, etcétera. Sí, sí, definitivamente se erige como un órgano de total arbitrariedad, control incluso político, porque los magistrados del tribunal van a tener exactamente los mismos problemas de todos los demás jueces.
serán propuestos por élites políticas y serán votados por la ciudadanía. Y si la ciudadanía exige, por ejemplo, sanción a un juez por dictar un caso conforme a derecho, pero contra sus intereses, contra la moral, incluso vigente en cierto momento y en cierto lugar, pues entonces vamos a tener este tipo de problemas. Hablamos en las clases del Instituto de la Judicatura del curso básico, cuando me tocó dar ética judicial, precisamente distinguíamos muy bien la moral de la ética, porque la moral es en términos muy simples, una forma de pensar y de ver las cosas en determinado tiempo y en determinado lugar. Lo moral y lo inmoral no es moral o inmoral en otro lugar o en otra época. Y aquí, si una sociedad exige determinada sanción a un juez, aun cuando su resolución proteja minorías, entonces va a venir el tribunal a sancionarte porque la gente que los puso en su lugar quiere sancionar al juez. Entonces, bueno, la vulnerabilidad de las personas juzgadoras como ciudadanos de segunda queda muy, muy agravada. Ahí comparto plenamente sus comentarios. Y fíjate, Miguel, si me lo permites, un comentario para nuestra audiencia, porque a veces con ejemplos se entienden mejor todas estas problemáticas, ¿no? En la pasada pandemia, pues el gobierno, la administración pública, la Secretaría de Salud, concretamente hasta el subsecretario de Salud, tomaron por instrucción presidencial la decisión Ujú. de no vacunar a los niños. Entonces, la política establecida por el gobierno era de no vacunar. Muchos padres preocupados por sus hijos, por la salud de sus hijos, pues acudieron al juicio de amparo y los jueces de amparo dijeron, no, concedo la medida cautelar porque es necesaria la vacunación. Pero los alegatos de las autoridades eran que se vulneraba la política pública de vacunación. Ujú. Entonces ellos decían, debe negarse la suspensión y debe evitarse la vacunación porque se vulnera la política pública de vacunación. Bajo este sistema, con estos criterios políticos, con jueces electos por criterios políticos y por los partidos dominantes, pues lo que van a decir es, bueno, si yo concedo la suspensión, pues me van a estar citando al Tribunal de Disciplina Judicial porque estoy contraviniendo los principios establecidos por la administración pública. Sí. Esto es violentar totalmente la independencia y la autonomía de los jueces, ¿no? Sí, sí, definitivamente. Y consecuentemente, pues, afectar la protección de los derechos humanos de las personas, que es precisamente la función del Poder Judicial en general, y reforzada mediante el juicio de amparo, que es esa su principal finalidad. Entonces, se ve afectado, o sea, desde el momento en que todas estas reformas, y aquí sí ya incluyo todas, desde el momento en que los jueces son elegidos con estos mecanismos politizados, bajo el control, bajo el yugo incluso de un tribunal de disciplina politizado con facultades tan amplias, pues evidentemente se pierde su imparcialidad, se pierde su objetividad y entonces ya quedan a deberle a quienes los pusieron, a quienes los propusieron, a quienes los votaron y lo que sale de la ecuación es la defensa de los derechos de las personas. Eso es, creo yo, va a ser lo menos preocupante para los jueces cuando resuelvan un asunto. No se van a preocupar por defender efectivamente un derecho, como lo hemos hecho ahorita, sino más bien eh, agradarle a estos poderes ciudadano y político que los tienen sentados en su silla, en su trabajo, y de quienes dependen incluso para el próximo periodo, porque se establecen también periodos temporales. Ya no hay una inamovilidad para todos, para algunos sí, pero bueno, esto finalmente afecta y agravia esta independencia judicial y reitero, lo que sale volando por la ventana es la defensa efectiva de los derechos de las personas e incluso de las minorías. Entonces todo esto rompe el sistema de protección de derechos humanos pues con los principios fundamentales de la República, incluso me atrevería yo a decirlo. Entonces, pues sí, esencialmente ahora ya tratando de recapitular todo esto, ya adelanté un poco
críticas, se elimina la carrera judicial, se politiza a los jueces, no se garantiza que los jueces tengan la capacidad técnica y jurídica para enfrentar los problemas que tendrán que resolver, desde una simple omisión de una autoridad laboral de admitir una demanda hasta un amparo fiscal contra un mecanismo impositivo complejo con variables, etcétera, que requieren no nada más. Ahora, recuerdo mucho cuando era meritorio que el juez con quien trabajé me decía, es que el derecho finalmente es multifacético, tienes que aprender un poco de todo para resolver casos. Si te toca un amparo fiscal, necesitas cierto conocimiento de términos contables, de mecánica, de los impuestos. Si resuelves un juicio de amparo en materia ambiental, digo, con apoyo, evidentemente, de las pruebas científicas que correspondan, pero también tienes que adentrarte en conceptos de medio ambiente, de servicio ambiental, de cierto ecosistema, saber qué es un ecosistema, etcétera. Entonces, esta reforma, pues, no garantiza ningún tipo de conocimiento o ningún tipo de experiencia que la carrera judicial busca garantizar. Tampoco puedo afirmar que la carrera judicial es totalmente infalible y 100% segura. Puede haber personas de carrera judicial que a lo mejor por descuido, que a lo mejor por cuestiones de otra índole, en algún asunto no resuelvan de la mejor manera, pero la carrera judicial sí pretende y sí busca garantizar que siempre se resuelva de la mejor manera. Esta reforma no hace ni el más mínimo intento de garantizarlo. Entonces creo yo que más bien, y ahora dando propuestas, creo que la reforma más que eliminar la carrera judicial y los términos disciplinarios para los jueces, debería de fortalecerla, debería incluso quizás aperturar más los procedimientos de elección, permitir que haya quizás comités ciudadanos de evaluación que después, antes o después o durante el desarrollo de tu carrera judicial, también barras de abogados, instituciones educativas estén involucrados en la evaluación técnica de los jueces, pero que al final de cuentas sea mediante la experiencia y mediante el escalamiento de las diferentes categorías. Porque también la administración de un juzgado de distrito, usted no me dejará mentir, no es nada sencilla y son temas que no vemos ni en la escuela y no siempre se vieron en los cursos del propio Consejo de la Judicatura. Hoy en día sí, hay una materia específica en el curso relacionada con la administración de un órgano jurisdiccional, que me parece maravilloso que la estén integrando, y nada de esto se está tomando en cuenta en esta reforma. Entonces, no garantiza, reitero, de ninguna manera la preparación técnica y de las personas que vayan a participar, afecta gravemente su independencia, pone a los jueces en un estado de vulnerabilidad donde su trabajo depende de si la autoridad que te propuso en un principio lo vuelve a hacer o de si las personas que te votaron también lo vuelven a hacer. Está el ejemplo que se ha comentado mucho que dio la ministra Loretta en una conferencia, donde así en términos muy generales platicaba con un juez de Estados Unidos electo por voto popular que dejó morir a una persona por haber sido condenada a muerte. Y la razón, habiendo pruebas supervinientes que pudieran demostrar su inocencia, fue que era época electoral y eso le iba a bajar aprecio de parte de la ciudadanía. Entonces, creo yo que la reforma no busca mejorar primero el acceso a la justicia de las personas y mucho menos la independencia judicial. Y desafortunadamente omite, ya para empezar a concluir esta charla, omite totalmente atender los verdaderos factores que sí están documentados y que sí están analizados en los problemas de la falta de acceso a la justicia y de la impunidad. ¿Esto por qué? Porque más del 98% de los delitos no salen de los delitos cometidos no salen de una fiscalía. Y la cantidad de delitos que llegan a un juez y que son sentenciados no llega ni al 1%. Y en los diálogos por la seguridad y justicia que llevó a cabo el Consejo de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Poder Judicial Federal, pues se extrajo la información atendiendo a personas involucradas en todos estos espectros del sistema integral de justicia, que el mayor problema está desde la prevención, que no hay,
hasta la investigación en fiscalías. ¿Por qué? Porque desconfían del procedimiento, desconfían de los funcionarios, son revictimizados, hay muchos cambios, por ejemplo, de fiscales. Hubo personas que manifestaron haber tenido más de 8 cambios de fiscal en su asunto y tener que ir y repetir una y otra vez su misma historia con diferentes fiscales sin ningún resultado. Pues evidentemente ahuyenta la voluntad de denunciar los delitos. Este problema ni siquiera es volteado a ver, perdón por el coloquialismo, por la iniciativa, viendo el sistema integral de justicia desde los primeros puntos de contacto con el policía, con la prevención, con la fiscalía, la investigación, la promoción de juicios ordinarios, divorcios, entre otros. El Poder Judicial es el último. Empezamos con con las policías, seguimos con las fiscalías, continuamos en su caso con poderes judiciales locales, con los tribunales de apelación, de segunda instancia, como se llamen. El último escalón es el Poder Judicial Federal y esta reforma es el único escalón que está afectando. Toda la escalera del sistema integral de justicia va a continuar igual, exceptuando a los poderes judiciales locales, que aquí también la reforma obliga a que 180 días después de aprobada, los estados adecuen su constitución a estas reglas y pues tratándose de los poderes judiciales locales, me limito a reiterar todo lo que he dicho, van a ser afectados en los mismos términos y por las mismas razones que el Poder Judicial Federal al que va dirigida la reforma. Y pues en términos, según yo, concretos, estas serían, pues ahora sí que las características y críticas de la iniciativa y las modificaciones que se hizo, las críticas esencialmente ya quedaron puntualizadas. Y con esto concluiría mi exposición, magistrado. Le agradezco muchísimo nuevamente el espacio y aquí sigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Miguel. Sí, y también, bueno, pues hubo modificaciones en el régimen transitorio, ¿no? Para tratar de ampliar. Pero estas modificaciones, incluso en el régimen transitorio, pues revelan más, pues, la complejidad y la no operatividad de este tipo de reformas, porque la verdad, como diseñaron el proceso y los estudios que se han hecho en estos diálogos que la Corte llevó a cabo, pues demuestran la cantidad de boletas que se tendrían que imprimir, el costo de las boletas que tendría Sí. que hacer, la cantidad de nombres entre los que tendría que elegir el ciudadano para poder votar. Y la verdad es una cosa que espanta porque Sí, no solo en en... ese, Sí, perdón que sí, interrumpa, en ese punto de las boletas, qué bueno que lo menciona, porque la propia iniciativa establece que vendrán los nombres de todos los participantes, pues bastantes, divididos por género, pero también especificando qué poder fue el que los propuso. Este viene del presidente, este viene del Congreso, este viene de la Corte. Y aún así, eh, se obliga a que en la boleta venga remarcado el nombre de los jueces que estamos actualmente en el cargo. Si yo me animo, mi nombre va a venir juez propuesto, me imagino yo que vaya y le van a poner que pase automático, mi nombre en negritas y remarcado en el sentido de que estoy en funciones. Si venimos de 6 años de ataques y de denostaciones a los titulares, creo yo que esto evidentemente va a tener un efecto pues de rechazo a estas personas destacadas en negritas, como se pudiera entender. Y más aún, pues también con un favoritismo hacia él o los poderes que han estado atacando precisamente al Poder Judicial. Entonces es una boleta, perdón por decirlo así, amañada para que quienes decidan en su momento intentar, siendo jueces de distrito y teniendo actualmente el derecho a la inamovilidad, los que estamos ratificados y los que no, pues obviamente su nombramiento provisional de 6 años sujeto a ratificación, eh, em, pues estar prácticamente desechados desde un inicio y bajo un discurso falaz de que se nos está respetando nuestro derecho a seguir siendo jueces, cuando no es así. sí, efectivamente. Y es que forma parte de esta gran mentira construida a partir del discurso
del propio Ejecutivo Federal, ¿no? De que va a ser una elección del pueblo bueno y sabio. Esto no es cierto. Es una elección en el caso de los ministros, pues, por parte de los poderes establecidos. 10 propuestos por el presidente, otros tantos por el legislativo y otros tantos por la corte. Pues evidentemente sabemos cuáles serían los que ganarían, porque ya Sí, tienen toda su infraestructura preparada y programada para poder llevar a cabo esta elección. Pero en lo operativo también la elección nada más de jueces federales por estado implicaría un proceso también muy grande sí, en el que va a haber una completa apatía de la sociedad, sí. Sí, porque está el ejemplo de Bolivia, por ejemplo, que también hablaban de Japón y ahí es un tema muy interesante, lo toco muy, muy breve. En Bolivia esta reforma, una reforma como esta ya tiene más de una década. Y el problema es que está un 10% de votación. O sea, el 10% de los ciudadanos fueron en alguna de las votaciones que se llevaron a cabo, fueron las que participaron. Entonces, hoy en día esa votación solamente, ese sistema en Bolivia solamente incrementó la desconfianza en el Poder Judicial de un número cercano al 50% de la población a un número acercándose ya más bien al 70%. El rezago se incrementó. La designación ahorita está atorada, la última elección no se ha podido llevar a cabo precisamente por desacuerdos entre los propios poderes sobre las personas propuestas y se demostró también que se politizó totalmente el Poder Judicial. En la primera elección, la gran mayoría de todos los que quedaron electos fueron precisamente afines al partido oficialista. Entonces, con esto pues, se destruyó la independencia judicial y hace apenas un mes aproximadamente se resolvió que la ley que reconocía los derechos a las personas trans era inconstitucional y se dejó sin efectos y se desconocieron derechos que ya se habían ganado. Y se compara o se trata de justificar también que la reforma por elección se realiza en Japón. Sin embargo, en Japón no se toma, más bien en este ejemplo, también en esta comparativa totalmente falaz, no se toma en cuenta que el sistema de gobierno en Japón es parlamentario. Entonces, cuando se habla de jueces electos, es por el parlamento, no por la ciudadanía en general. Entonces, hablamos de un sistema completamente diferente, donde además los jueces tienen derecho a la inamovilidad, excepto por causa grave. Así que son comparativas totalmente improcedentes y que buscan más bien distraer con generalizaciones injustificadas. Y en el costo por estado se calculan en algunos estados cientos de millones de boletas y también cientos de millones de gasto. Incluso hay un ejemplo donde creo que era de Nuevo León, donde si te tardas 30 segundos por boleta, en función al número de candidatos, vas a estar votando 1 o 2 horas. O sea, es algo totalmente inoperante en la práctica y demasiado costoso para el supuesto ahorro que se busca con este tema también de la extinción de fideicomisos. Pero sí, sí, sin duda esta elección también va a traer dificultades operativas muy, 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 muy graves y costos exorbitantes. sin duda alguna, fíjate que yo, del único punto que vería de este Bodrio 2 como algo adecuado, es que ya se empieza a hablar de una escuela nacional Sí, de la judicatura, que es algo que yo siempre he estado peleando mucho y diciendo que necesitamos tener algo así. Y me encantó pues leer, por ejemplo, en esta propuesta decir que el órgano de administración judicial tendrá un órgano auxiliar denominado Escuela Federal de Formación Judicial, que dice, bueno, será la responsable de diseñar e implementar los procesos de formación, capacitación, evaluación, certificación y actualización del personal de carrera judicial y administrativo del Poder Judicial, sus órganos auxiliares y, en su caso, del personal de los poderes judiciales locales, locales. fiscalías, defensorías públicas, organismos de protección de derechos humanos, institutos de seguridad pública y del público en general. Eso sí me encanta porque yo he pensado que debemos de construir nuestra escuela nacional a partir de un tronco común Ujú.
del que tenga una formación humanística el candidato o candidata, y de ahí se desprendan las distintas ramas del servicio, la ministerial, la jurisdiccional, la de defensoría, la de medios alternativos de solución de controversias también. Y eso nos daría un parámetro ya de una mejor justicia, porque hoy día las diferencias notabilísimas entre la preparación de las fiscalías y de los poderes judiciales, pues cada día se está haciendo más evidente. Y bueno, esto es así porque el Ministerio Público pues viene con una grave problemática de desconfianza establecida en la propia Constitución. En el 102 se dice si a un ministerio público, secretario o un elemento de seguridad pública se le despide y después gana en un amparo o en un medio de defensa contra esa remoción y demuestra su inconstitucionalidad, dice, ya no hay modo de regresarte, te indemnizamos, pero te vas. Pues es evidente que así jamás vamos a tener un servicio ministerial profesional y de carrera. No, le están destruyendo desde la propia Constitución. Y solo pondría también un punto en que hay que repensar el diseño constitucional de nuestro sistema de justicia. Sí, y de Yo forma sé, integral. y tú lo mencionaste, de que hay muchas personas que están de acuerdo en que hay una separación entre la persona que preside el Consejo actualmente y que preside la Corte. Yo no convengo mucho con esa idea porque este modelo se copió del modelo español, el Consejo de la Judicatura. Y si volteamos hoy día los ojos hacia allá y vemos los tremendos conflictos que existen entre estos poderes, podremos ver que va a ser una cena de negros. Pero aquí todavía peor, porque tendríamos tres órganos: la Corte, el órgano de administración judicial y el Tribunal de Disciplina. Y el sujeto sometido a todos esos sería la persona juzgadora. Entonces, por jurisprudencia, dependeríamos de la Corte. Por vigilancia y administración del Consejo de la Judicatura u órgano de administración, y disciplinariamente del tribunal. Entonces la persona juzgadora estaría sometida a tres instancias que puedan responsabilizarlo. Entonces, si dividimos Corte y Consejo nada más y que sean órganos presididos por personas distintas, pues ya crearíamos una familia disfuncional. Pero si le ponemos un tercero, que sería el tribunal, pues la pobre persona juzgadora va a tener muchos problemas en estar pensando cómo va a resolver y si va a acatar la jurisprudencia, va a acatar las órdenes del órgano de administración, o va a estar pensando en cómo lo va a sancionar el Tribunal de Disciplina. Va a ser un caos total y un sistema totalmente desarmonizado, que lo único que va a provocar es que el Poder Judicial, que ya padece una gran saturación, no rezago, porque nosotros no somos los que nos tardamos años en resolver los casos. Tenemos una saturación porque todos los asuntos nos llegan a nosotros, pero vienen de atrás de una cadena donde sí existe un rezago muy grande. Sí. Y esto es lo que nos va a complicar mucho la función y la operatividad. Miguel, mira, Marbella Villalobos dice que tienes un muy buen nivel de concreción con orden lógico y metodológico. Has explicado las implicaciones de lo que perjudicará a la defensa auténtica de los derechos humanos. Le agradecemos mucho a Marbella su comentario. Marta Gracias. Patricia Martínez nos dice que la sociedad en general debe informarse respecto del tema y pues no solo apoyar sin este conocimiento. Te felicita por tu excelente ponencia que fue y ha sido muy clara, directa y precisa. Muchas gracias también a Marta Patricia. Pues no sé si quisieran hacer alguna pregunta, nuestro muy apreciado doctor Rafael Estrada Michel. Bueno, si no hay otras preguntas, que ahora, bueno, pues ya nos extendimos un poco y hemos abusado un poco de tu tiempo. No, magistrado, al contrario, es un placer, es un gusto. Es que el tema da para muchísimo tiempo Sí.
de pláticas y con una persona tan preparada y que conoces a profundidad el tema como tú, pues nos podríamos llevar horas escuchándote. Pero bueno, ya hemos usado mucho de tu tiempo. Lo que queremos hacer, pues para finalizar, Miguel, pues es que la Fundación y la revista Tiempo de Derechos te hacen entrega de un reconocimiento por tu muy destacada participación. Y bueno, aquí nos lo van a poner en pantalla para que tú lo puedas recibir virtualmente y por supuesto se te hará llegar ya de manera física. Ujú. No, muchas gracias, magistrado. Doctor Rafael, el gusto ha sido mío. Son temas que, como hemos dicho, nosotros, como bien lo dijo el ministro Lainez, que admiro muchísimo por su forma de hablar, fuimos educados para estar encerrados en nuestra oficina, estudiando nuestros asuntos, resolviendo problemas bajo total discreción. La situación actual nos obligó a salir, nos obligó a llegar a esta medida en la que estamos ahorita de suspensión parcial de labores y nos está llevando, pues ahí sí, a socializarnos, socializar más la función de los jueces y espacios como este, yo desde mi punto de vista los veo invaluables para lo que está sucediendo y pues para que no se piense que seguimos encerrados por soberbia, por cargas de trabajo, por cualquier otra razón. Estamos muchos haciendo un esfuerzo muy grande de tiempo. Yo terminando el evento me pongo a revisar mis asuntos urgentes porque tengo amparos. Como juez auxiliar tengo sentencias de amparo, pero tengo muchos amparos donde se involucran intereses de menores, donde se involucran cambios de medida cautelar en materia penal, donde se involucran problemas atinentes a la salud y que tenemos que atender. Entonces, seguimos trabajando, dedicamos tiempo a participar en eventos como este y le reitero, magistrado, es un gusto, doctor Rafael, es un honor la invitación y quedo a sus órdenes también para continuar, porque estoy seguro que va a haber Bodrio 3, quizás. eh, y bueno, será en su momento tiempo de analizarlo y en su caso de criticar si se hacen reformas en Cámara de Diputados, antes de senadores, etcétera. Creo que es un tema que definitivamente nos va a dar mucho de qué hablar. Y un tema en el que tenemos que informar a la sociedad, porque una sociedad que abandona a sus jueces se abandona a sí misma. Entonces, cerramos esta charla agradeciéndote reiteradamente, Miguel, tu participación y pues recordando a Porfirio Muñoz Ledo. Qué manera de legislar. Sí. Muchísimas gracias, Miguel, por tu participación y a toda nuestra audiencia también. Les agradecemos mucho su paciencia y que nos hayan escuchado y los esperamos en una nueva emisión de El Aula. Muchísimas gracias. Gracias, Susana, Olivia y también la parte técnica de Rafael y al doctor Rafael Sánchez también. Muchísimas gracias. Muy buenas noches a Gracias, todas y a magistrado. todos. Buenas noches a todos.